Ya, de todas formas, desde ahora, desde este segundo, la presentación está siendo grabada. Ya, así que no se preocupen si no ven la presentación misma, después la mando igual por incluso el PowerPoint. ¿Ya? Hoy vamos a hablar sobre estrés y ansiedad, ¿ya? Y qué hacer para contenerlo. Decidí partir con este tema porque yo creo que es lo que más nos compete hoy en día. Ya por el tema de la misma contingencia que estamos teniendo, ¿ya? Porque ya antes de la contingencia veníamos como país ya un poquito inestables emocionalmente desde el estallido social y antes del estallido social los motivos que causaron el estallido, ¿cierto? Entonces somos un país que igual viene ya hace bastantes años con un estrés y una ansiedad súper grande y tenemos que buscar la manera de poder contenerlo, ¿cierto? Así que vamos a ir viendo un poquito eso. Pero para partir tenemos que ver las diferencias, ¿cierto? Entre lo que es el estrés y lo que es la ansiedad. ¿Alguien se quiere unir a la presentación? No, Nicole. Ya. Entonces, vamos avanzando de a poquitito. ¿Qué es el estrés y la ansiedad? ¿Ya? El estrés en sí es un sentimiento de tensión física y emocional. Es un sentimiento que se somatiza. ¿Ya? Para ir hablando un poquito más ya como de diccionario terapéutico o psicológico, somatizarse significa de que mi presión mental desencadena efectos en mi cuerpo. ¿Ya? Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que a uno generalmente le causan las sensaciones de frustración o de rabia, de ira, ¿cierto? De estar furioso o estas sensaciones de nerviosismo. Por ende, el estrés es a la larga la reacción del cuerpo a un desafío o demanda externa, ¿ya? E incluso interior también, porque generalmente uno no se hace como el problema uno mismo, ¿ya? Sino que el problema viene generalmente desde afuera, ¿ya? Y uno mismo es el que hace la bolita de nieve, ¿ya? En cuanto a la ansiedad, ¿qué podemos entender por la ansiedad? Que la ansiedad puede describirse como un sentimiento de inquietud, ¿cierto? Estar como constantemente moviéndonos, ¿ya? Que también se puede representar el nerviosismo, se ven los tics también. Puede ser preocupación excesiva por un tema actual mío o de alguien que yo estimo o quiero mucho, o también puede ser un tema ambiental, ¿cierto? Y también está la posibilidad de que sea un temor o un pánico a lo que está a punto de ocurrir o que puede probablemente ocurrir. ¿Ya? Mientras que el miedo es la emoción que sentimos en presencia de una amenaza, porque estoy viendo la amenaza. La ansiedad generalmente es esta sensación como más de peligro, porque puede pasar algo. Está como en camino a que pase algo o simplemente tengo el miedo a que pueda pasar esto, aunque es poco probable, ¿ya? De ahí, desde la ansiedad se derivan lo que nosotros conocemos como las fobias, ¿ya? El estrés, en cambio, es eso, el estrés, ¿ya? Para que lo vayan teniendo en consideración. Ahora, yo encontré este recuadro que lo encontré súper útil y que son los efectos comunes del estrés en el cuerpo. ¿Ya? En el cuerpo generalmente los malestares que se somatizan van muy ligados a la sensación, ¿cierto? Y al comportamiento que voy a tener post o mientras tengo esta sensación. ¿Ya? Por ejemplo, los dolores de cabeza. ¿Ya? Los dolores de cabeza por estrés generalmente es porque me mantengo en un estado anímico ansioso. O sea, es muy común, yo creo que esta es la parte más común del estrés porque a todos nos ha pasado en algún momento que trabajando o haciendo algo importante para nosotros o que requiera de nuestra mayor atención o concentración, cuando las cosas empiezan a fallar, cuando aparece una pifia, cuando alguien me interrumpe o cuando ya como que me canso y no puedo seguir, me empiezo a frustrar porque necesito hacerlo más rápido antes incluso de que me agote yo mismo, ¿cierto? Y se me genera una ansiedad. Y esta ansiedad, ¿cierto? Que después se vuelve una ansiedad constante, probablemente desencadenen en los consumos de comida en exceso o por debajo de lo normal. ¿Cierto? Hay gente que reacciona con la ansiedad a la inapetencia, mientras que otros necesitan saciarse, ¿cierto? Y la ansiedad busca eso. Ahora, la ansiedad es el único trastorno psicológico que está directamente ligado, entre comillas, al estómago. Ya el estómago es como el sistema digestivo, es el primer sistema que responde a la ansiedad.
A diferencia del estrés, que el estrés, por ejemplo, generalmente ataca a la cabeza, ataca a los hombros, a los dolores musculares, incluso a los dolores lumbares, mientras que la ansiedad no, la ansiedad es mucho más orgánica y por ende se mete directamente como al sistema digestivo, ¿ya? Eh, los dolores del estrés que vienen relacionados a las tensiones musculares, por alguna extraña razón, no lo sé, debe estar la explicación, pero yo no tengo idea, que se va a los hombros. Como que los hombros se tensan, se producen nudos en los hombros o en el cuello mismo, incluso en los músculos que están como en la nuca. Y se llega a sentir muy parecido a una tortícolis a veces porque uno no puede como girar bien la cabeza. ¿Ya? Generalmente este tipo de estrés es un estrés por inquietud, ¿cierto? Y el inquietud incluye el miedo. Y generalmente esta sensación de estrés en mi cuerpo se ve con ira. Entonces cuando uno siempre se ha dado cuenta de que los que se estresan se enojan, por así decirlo. Entonces uno los ve, ¿cierto? Como que, ay, este anda enojado. O la persona que se empieza a enojar, le empieza como a doler el cuello y se empiezan como a mover y como que elongan, ¿ya? Y también es lo mismo, es porque ya el cuerpo está sometido a un estrés más o menos cototo, ¿ya? El dolor del pecho es un malestar muy típico también del estrés clásico. Y de ahí se deriva a estas sensaciones ansiosas que generalmente desencadenan en crisis de pánico o en crisis de angustia o crisis ansiosas. ¿Ya? Generalmente los dolores en el pecho frente al estrés es por la falta de motivación, ¿ya? O sea, si yo me siento a sentir muy desmotivado, desvocacionado o que lo que estoy haciendo ya no vale la pena, lo más probable es que el cuerpo me empiece a doler en el pecho porque me estoy sometiendo a un estrés, ¿cierto? De desmotivación. Y generalmente cuando uno se siente motivado o vacío recurre mucho más a las sustancias. ¿Ya? Entonces las personas que sufren estos estrés por desmotivación tienden a tener más tendencia al consumo de drogadicción o al consumo de alcohol. ¿Ya? Incluso también al consumo de tabaco. ¿Ya? Y está muy ligado a lo que aparece abajito. ¿Cierto? Que es como el sentirse abrumado. Porque el sentirse abrumado, un segundo que va llegando gente. El sentirse abrumado es básicamente como esta sensación de que no tengo salida, ¿cierto? Entonces, lo más probable es que ahí viene directamente la necesidad en ese estrés, en ese momento de estrés, del consumo de tabaco. Y también es algo muy normal conocer gente que cuando está estresado dicen me tengo que ir a fumar un cigarro. O cuando están en alguna situación que de pronto es como de ambiente más tenso, ¿cierto? Puede ser afuera de un hospital, en un velorio o bueno, en ambientes donde, no sé, pues, se va a pelear algo, alguna oficina o temas de juicios. Todas estas personas que se someten como a un estrés externo muy fuerte y se sienten como abrumados con lo que está pasando, que ya como que lo que está pasando te está transgrediendo mucho mis límites, entonces tienden a ir a fumar, como que van a fumar, ¿ya? Que no es lo mismo que ser fumador, ¿ya? Sino que ellos fuman por estrés. Y el tabaco generalmente cuando yo lo fumo por estrés me causa fatiga. Ya, a mí antes cuando fumaba, yo llevo ya varios meses sin fumar, pero cuando fumaba me pasaba de que si fumaba de enojado o fumaba de picado, ¿cierto? De quemado, de frustrado, generalmente después del cigarro venía una sensación como de vacío estomacal. Ya, voy a silenciar a un micrófono que está abierto. Silenciar. Ahora igual tiro la presentación. ¿No? Un segundo. Ya, hay tanto silencio. También los estados anímicos relacionados a la irritabilidad y el enojo, ¿cierto? Generalmente generan un rechazo en las otras personas que a uno lo rodean. Porque como que la otra persona se da cuenta de que uno anda enojado, ¿cierto? O como se dice en chileno, andan con la wea, ¿sí? Con los monos. Entonces como que los evitan porque saben de que son muy enojones y que incluso el motivo de su enojo los puede tener tan tensos que están a punto de agarrar a garabatos, ¿cierto? O desencadenarse en una ira fuera del tiesto, ¿cierto? Contra una persona que es la equivocada. Ya. Generalmente esta sensación de estrés, ¿cierto? La irritabilidad, el enojo, qué sé yo, derivan mucho en los cambios libidinosos del cuerpo, ¿cierto? La libido, el deseo sexual, la energía vital, de alguna manera se desvanece. ¿Ya? ¿Llegó alguien más? Sí, la señora Fresia. La energía vital se tiende a desvanecer. ¿Ya? Entonces, y desencadena en el aislamiento social.
Y por último, tenemos los que están relacionados a la tristeza y a la depresión, ¿ya?